Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast en el cual hablaremos sobre ideologías totalitarias, racismo y discriminación durante el nazismo y el fascismo. Al igual que analizaremos cómo esas corrientes totalitarias utilizaron el racismo y la discriminación como herramientas de control de violencia y exterminio. Acompáñennos durante los siguientes 10 minutos en este recorrido histórico necesario para no repetir los errores del pasado. ¿Ustedes saben qué son las ideologías totalitarias? ¿O tienen alguna idea sobre de qué tratan estas ideologías? No, ni idea. Bueno, pues básicamente las ideologías totalitarias son sistemas políticos que buscan el control absoluto del Estado. Sobre todo se basan en los aspectos de la vida política, económica, social y cultural. Este suceso surgió durante las primeras décadas del siglo XX y principalmente fue representado por el fascismo, que fue en Italia durante 1922 a 1945, y en su momento su líder era Mussolini. Después fue representado por el nazismo en Alemania de 1933 a 1945, y ahí su líder era Hitler. Y por último, en el stalinismo. Este fue en la Unión Soviética durante 1924 a 1953 y su líder fue Stanley. El racismo fue un pilar ideológico central del nazismo. No se trató de una característica secundaria, sino del fundamento que moldeó la política, la propaganda, la legislación y las acciones del régimen liderado por Adolf Hitler en Alemania nazi, de 1933 a 1945. Esta ideología racista tuvo consecuencias devastadoras para millones de personas dentro y fuera de Alemania. El nazismo se apoyó en una visión pseudocientífica de las razas humanas. Hitler y los principales ideólogos del régimen creían que la humanidad estaba dividida en razas jerárquicas, siendo la raza aria, especialmente los pueblos germánicos del norte de Europa, la cúspide de esa jerarquía. Esta raza era vista como portadora de las mejores cualidades físicas, intelectuales y morales, y por tanto destinada a dominar y preservar la civilización occidental. En contraste, los nazis consideraban a otras razas como inferiores o peligrosas. Los judíos eran vistos no solo como inferiores, sino como enemigos internos y externos, responsables de todos los males sociales: el comunismo, el capitalismo, la decadencia cultural, la derrota de la Primera Guerra Mundial y más. Esta visión se extendía también a los gitanos, pueblo romano, los pueblos esclavos, las personas negras y los discapacitados físicos o mentales. El racismo nazi se institucionalizó mediante leyes y políticas públicas. Un ejemplo clave fueron las leyes de Nuremberg de 1935, que privaron a los judíos de la ciudadanía alemana, les prohibieron casarse o tener relaciones sexuales con alemanes arios y los excluyeron de la vida pública. Además, se promovió la eugenesia, es decir, el intento de mejorar la raza alemana mediante la esterilización forzada de personas con discapacidades o enfermedades hereditarias. También se llevó a cabo el programa Acción 74, en el que miles de personas discapacitadas fueron asesinadas. El régimen nazi utilizó una maquinaria propagandista masiva para difundir el odio racial, mediante películas, libros infantiles, periódicos, discursos y material escolar. Se enseñaba que los judíos y otros grupos eran subhumanos, peligrosos o corruptos. La propaganda reforzaba estereotipos racistas y deshumanizaba sistemáticamente a quienes no encajaban en el ideal ario. El racismo también justificó la expansión territorial del Tercer Reich. El concepto del Lebensraum, espacio vital, sostenía que los alemanes necesitaban territorios en el este de Europa, especialmente Polonia y la Unión Soviética. Para sobrevivir y prosperar, los pueblos esclavos que habitaban esos territorios eran considerados racialmente inferiores, por lo que debían ser expulsados, esclavizados o exterminados para dejar paso a los colonos arios. La expresión más brutal del racismo nazi fue el Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos europeos. Este proceso incluyó guetos, deportaciones, campos de concentración y exterminios y asesinatos en masa.
Además de los judíos, millones de personas fueron perseguidas y asesinadas por motivos raciales: gitanos, esclavos, personas negras, homosexuales y discapacitados. El fascismo en Italia y su relación con el racismo. Aunque el fascismo italiano pues no tuvo un enfoque racial tan extremo en sus inicios, también fue un régimen totalitario con fuerte represión, ya que Mussolini impulsó un culto al líder, eliminó partidos políticos y controló la prensa. En el año 1938, influenciado por su alianza con Hitler, Mussolini promulgó leyes raciales contra los judíos en Italia. Les prohibió trabajar en escuelas, tener cargos públicos y pertenecer al ejército. Además, el fascismo italiano fue brutalmente racista en sus colonias africanas, como en Etiopía, que fue en donde se aplicaron políticas de segregación y violencia extrema contra la población local. Tanto el nazismo como el fascismo usaron la discriminación como una estrategia para consolidar el poder, que fue fue unificar al país contra un enemigo común, en Alemania. Los judíos eran culpados de todos los males del país. Fue justificar la violencia y la represión, que era presentar a ciertos grupos como amenazas, por así decirlo, y permitía perseguirlos sin resistencia social. Era también crear miedo, que, que era la represión y vigilancia hacían a que la gente evitara oponerse al régimen. La propaganda jugó un rol fundamental, que eran imágenes, películas, discursos y hasta libros escolares. El fascismo en Italia y su relación con el racismo. Aunque el fascismo italiano pues no tuvo un enfoque racial tan extremo en sus inicios, también fue un régimen totalitario con fuerte represión, ya que Mussolini impulsó un culto al líder, eliminó partidos políticos y controló la prensa. En el año 1938, influenciado por su alianza con Hitler, Mussolini promulgó leyes raciales contra los judíos en Italia. Les prohibió trabajar en escuelas, tener cargos públicos y pertenecer al ejército. Además, el fascismo italiano fue brutalmente racista en sus colonias africanas, como en Etiopía, que fue en donde se aplicaron políticas de segregación y violencia extrema contra la población local. Tanto el nazismo como el fascismo usaron la discriminación como una estrategia para consolidar el poder, que fue fue unificar al país contra un enemigo común, en Alemania. Los judíos eran culpados de todos los males del país. Fue justificar la violencia y la represión, que era presentar a ciertos grupos como amenazas, por así decirlo, y permitía perseguirlos sin resistencia social. Era también crear miedo, que, era la represión y vigilancia hacían a que la gente evitara oponerse al régimen. La propaganda jugó un rol fundamental, que eran imágenes, películas, discursos y hasta libros escolares que difundían estereotipos y odio. Las consecuencias que surgieron estas ideologías, algunas de estas ideologías fueron muy devastadoras. Hubo millones de muertos también, países fueron destruidos, las generaciones fueron muy marcadas por el horror y el temor que se vivió, pero también dejaron una enseñanza para defender sus derechos. También hubo un momento para recordar y educar sobre estos hechos que habían surgido, ya que no querían que se volviera a repetir o vivieran otra experiencia donde les dejó muy marcada, ya como les había comentado, fue de horror, temor, hubo muchísimos muertos que yo creo que no había la necesidad de haber esto, ¿no? También yo creo que hay un punto donde hoy estas ideologías buscan dividirnos, por eso tenemos que conocer lo que realmente ha pasado anteriormente. Es fundamental para construir un futuro más justo y humano, sin necesidad de que haya millones de muertos, países destruidos.
y más que nada nos deja una gran enseñanza tanto como para nosotros. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las ideologías totalitarias del siglo XX. Recordemos que el silencio también es cómplice y que solo a través de la memoria activa podemos resistir el odio y la intolerancia. Gracias.